Bueno chicos, ahora vamos a platicar de las densidades radiológicas. ¿Qué es una densidad? La densidad radiológica es el tono de blanco, gris, negro con el que vas a observar las estructuras, ¿ok? Yo veo el pulmón, él tiene su densidad, yo veo el hueso, él tiene su densidad. Entonces, la densidad radiológica es el tono que va a tener cada órgano. Hay 5 fundamentales. Aire es la más radiolúcida, lo negrito. Grasa, menos negrito. La de tejido blando, blanco. La ósea, muy blanco. La metálica, bueno, pues esa brilla demasiado. Entonces, vamos de oscuro a claro y le vamos a llamar radio lúcido, densidad ósea, densidad grasa. De hecho, esos 5 son los nombres que le ponemos, ¿no? Este, Podemos englobar en radio lúcido y radio opaco. Cuando tú estés en urgencias describiendo una imagen, puedes decir, cuando te refieras, no sé, a un derrame pleural, puedes decir en esta zona radiopaca o también puedes decir esta zona de con densidad de tejido blando. O sea, lo puedes englobar así cuando ya lo domines, pero apréndete estas 5 densidades. Aire, grasa, tejido blando, óseo y metálica. Y esto es lo que comentábamos. ¿Cuáles son las estructuras radiolúcidas? Pues las más oscuritas, radiopacas, las más blancas. Y aquí está el ejemplo de cómo va la densidad poco a poco subiendo hasta el metal. En la escala de grises, el aire es el que nos va a dar el más oscuro y el metal, ¿en qué condiciones lo van a ver, chicos? En prótesis, implantes, prótesis en cualquier lado, prótesis dentales, en prótesis de cadera, en material de osteosíntesis, mucho material de ortopedia. La densidad cálcica es la de los huesos, pero también hay tumores que calcifican, ahí consideren eso. Y el agua te da ciertas tonalidades radiopacas, donde puedo ejemplos para ver densidad de agua es el corazón, por ejemplo, en una de tórax, el hígado, en un abdomen, la vejiga llena, en la parte baja del abdomen. Básicamente así serían como ejemplos de estas densidades. Y aquí tenemos el ejemplo en una radiografía de tórax. Esta es una densidad de tejidos blandos, que es todo el contenido abdominal, pero si se fijan, aquí tengo una densidad de aire, una zona radiolúcida que corresponde a la burbuja gástrica. El corazón tiene densidad de tejidos blandos, las costillas tienen densidad calcio, la fascia entre los músculos de la pared del tórax es una fascia oscurita, esta línea que ven aquí es grasa, es una densidad grasa, el omóplato, la clavícula son densidades cálcicas, el pulmón tiene densidad aire. Entonces, ya vimos, por ejemplo, el hueco supraclavicular, miren cómo se ve como especie de trapecio aquí, es densidad grasa. Entonces, aire, pulmón. Tejidos blandos, corazón, abdomen, excepto estómago y colon. Hueso, columna, costillas, clavícula. La grasa ya la vimos acá, en este caso no hay metal, pero aquí está el metal. Es un paciente con una prótesis de rodilla. Lo que vemos aquí con densidad de tejidos blandos, venas varicosas superficiales, o sea, es una safena. Vemos una calcificación en el hueco popliteo. Vemos material metálico de la prótesis de rodilla. Vemos densidad cálcica en tibia, peroné, fémur, patela. Vemos densidad de tejidos blandos en esta imagen oval que representa derrame articular. Esta es una radiografía de pie, otro ejemplo donde se ve densidad de calcio o de hueso. Después el músculo a nivel metacarpiano tiene una densidad de tejidos blandos y después la grasita en el pie tiene una densidad de grasa, ¿verdad? Este paciente tiene un aumento de volumen en la región del olecranon, tiene una densidad de tejidos blandos, ¿ok? Y aquí vemos densidad calcio. Contraste radiológico y medios de contraste. El contraste radiológico va a ser la diferencia de tonos que hay. Ya habíamos dicho que la densidad radiológica es, digamos, el color que tiene cada estructura. Y la diferencia de esos colores o de esos grises es el contraste radiológico natural. Como vieron en la radiografía de tórax, pues
la densidad radiológica del músculo es diferente a la de la grasa y aquí hay un contraste radiológico natural. No es lo mismo que el medio de contraste. El medio de contraste es una sustancia que se introduce al cuerpo, ya sea por la vena o por la boca o por el recto, para generar un contraste ya artificial. Básicamente, de los negativos es el aire. Y de los positivos, grábense esto. El bario es para los estudios digestivos y los productos yodados los podemos utilizar para TAC y para estudios de urología. También en la resonancia magnética utilizamos el gadolinio. Aquí tenemos una urografía excretora. Este es un producto yodado. ¿Ok? Se está excretando el producto que yo metí en la vena, lo excreta el riñón y ya lo veo en el sistema colector y en la vejiga. Ahí está un sistema colector normal y un sistema colector dilatado. El uréter dilatado, un sistema colector normal, la vejiga con medio de contraste. ¿Okay? Este es bario en el colon. Aquí se ve la gran diferencia. Aquí el bario se metió vía rectal. Este es un cuerpo extraño, metálico, es una moneda en el estómago. Aquí se ve a nivel del fondo gástrico y aquí a nivel del antro gástrico. Ahora pasamos al tema de fundamentos de tomografía computada. Así como hablamos de Röntgen en los rayos X, Hounsfield tuvo mucho que ver con este rollo. En el 71 él instaló el primer TAC. Les platicaba yo que, bueno, al final, fíjense, Hounsfield recibió el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento de cómo hacer una tomografía axial. Y les platicaba yo que esto tenía mucho que ver con los Beatles y con EMI, porque con el exceso de ingresos que tuvo esta compañía gracias al éxito de los Beatles, pues hubo mucha inversión en este desarrollo de esta máquina novedosa y pues hoy en día es fundamental en el diagnóstico. Entonces fue el primer TAC, se hacían TACs de cráneo, se veían medios feitos, pero bueno, fue el primer paso, ¿no? Aquí igual tiramos el rayo, pero se hace una reconstrucción a través de un software, de una especie de un slice del cuerpo, ¿no? Y ese slice nosotros lo diseñamos desde 0.6 milímetros hasta 1 o 2 centímetros, ¿no? Pero lo hacemos realmente de milímetros. Se llama tomografía axial computada porque, pues bueno, ocupa una computadora, porque originalmente pues se hacían cortes axiales y actualmente se siguen haciendo cortes axiales, chicos, pero se hacen muchas reconstrucciones. Entonces, hoy pues ya le llamamos nada más CT o TAC, bueno, CT o TC, por la cuestión de que puedo ver reconstrucciones en todos los planos, en tercera dimensión, y lo que les llamamos offline. El offline es un diseño que yo hago. Quiero seguir el uréter y el uréter ni es totalmente sagital, ni es totalmente coronal, pues yo puedo diseñar para una línea para que se vea el uréter completo. ¿Sale? Entonces, el fundamento básicamente es el mismo de la radiación ionizante, excepto que aquí ya tenemos detectores de radiación del otro lado y no una pantalla o no una placa, sino ya tengo detectores. Y recuerden que les dije que entre más detectores tenga, es mejor la reconstrucción, ¿no? Aquí está, este es el gantry. Aquí adentro está el tubo de rayos X y los detectores. Tenemos unos botones para acomodar a los pacientes, la camilla también, sus tomas de oxígeno, una luz para acomodar bien centradito al paciente para poder tener una buena definición anatómica. Y aquí está, básicamente. Fíjense cómo ya es más moderno, más computarizado este rollo, pero es lo mismo. Es un tubo de rayos X, un colimador, y lo que en rayos X era una pantalla o una placa, pues acá son detectores. Y acuérdense que hay 1, 2, 4, 8, va siendo así logarítmico. La mesa se va moviendo, el tubo va girando, por ahí compartimos un video de cómo gira de rápido y se adquiere de una forma como helicoidal, ¿no?
dependiendo de lo que vamos a evaluar, es la velocidad con la que entra la mesa. Si yo tengo un TAC unicorte, esto es de un detector con mi tubo. Pero si yo tengo multicorte, es decir, múltiples detectores, entonces yo puedo hacer, recuerden lo que les explicaba yo del eje Y, X y Z, que lo comparto en este momento. En una radiografía yo voy a tener el eje de la Y y el eje de la Z, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones. Entonces, esta es mi radiografía de tórax. Acá está el hígado y aquí está el estómago y aquí está el corazón. Entonces tengo un eje Y y un eje X. Pero en una tomografía computada, como yo ya puedo tener varios, o sea, ya desde que hago una adquisición helicoidal, ya puedo generar un tercer eje. Yo tengo un eje Y, X, pero ya tengo un eje Z que me da profundidad. Entonces, yo ya puedo hacer una, bien gacho el cubo, ¿no? Pero bueno, puedo hacer una reconstrucción tridimensional que ya me da esta profundidad. Entonces, si yo tengo un detector, pues me va a salir un poquito escalonado. Si tengo dos, sale mejor, 4, 8. El caballo de batalla, chicos, es el de 16 cortes. El TAC de 16 cortes. De aquí brinca el 32, que está medio que en desuso, y luego de ahí brincamos al 64. Aquí ya podemos hacer imagen coronaria. Y luego ya de ahí migramos a máquinas espectaculares que tienen doble tubo o que tienen doble espectro y ya podemos llegar incluso a 256 detectores. Entonces ya eso es una nave espacial que pueden hacer un montón de evaluaciones espectrales súper padres como poder identificar el contenido del material de un lito, por decir un ejemplo, en el uréter, en la vejiga. Pues bueno, entonces una vez explicado el tema de unicorte, multicorte, pues ya entendemos que se genera un eje de la Z. Los detectores tienen una función muy similar a lo que tiene una placa, una película radiográfica, que es detectar la radiación que cruzó al paciente y ya después nos lo representan en una escala de grises mucho más fina, con una matriz de 256 píxeles. Miren, por ejemplo, aquí está la cabina donde se diseña el estudio. Los invito a ver un TikTok que hice donde explico este rollo. Nosotros vamos a ver unos cuadritos. Por ejemplo, miren, este es de 520 por 520, pero también puede haber menos. Y yo cuando paso el cursor por cada uno de los píxeles puedo saber el valor Hounsfield, que es la densidad radiológica de cada órgano que yo voy a ver. Puedo reconstruir en todos los planos que quiera y los límites de densidad, recuerden los datos que les dije, menos 1000 aire, 0 agua más 1000 hueso, menos 60 grasa más 60 sangre. Miren, para que tengan estos parámetros. Puede haber artefactos cuando hay metal, cuando el paciente se mueve. Y en los léxicos aquí ya empezamos a hablar de hipodenso, hipodenso, hiperdenso. Y miren, negro era radiolúcido, ahora es hipodenso. Blanco era radiopaco, ahora es hiperdenso. Noten en este corte de cráneo, este es el hueso y esto en hipodenso es grasa. Ventana pulmonar, ventana mediastinal. La pulmonar es para ver perfectamente los vasitos pulmonares, el pulmón como tal propiamente dicho, nódulos muy finos, y la ventana mediastinal es para ver mejor el contenido mediastinal, o sea, el esófago, la tráquea, los troncos supraórticos, ganglios en el caso de haberlos, músculos, grasa, vasos subclavios, en fin. Los diferentes planos de corte que ya se saben ustedes, coronal, axial,
y sagital. Se pueden hacer reconstrucciones volumétricas, tridimensionales, como estas que ven aquí, donde nos vamos incluso desde el hueso hasta incluso ver datos muy sutiles como estos vasitos dependientes de la arteria carótida externa, ramas faciales. Vean qué bonito se ve. También se pueden hacer colonoscopías virtuales, navegaciones virtuales a través de vías aéreas del colon, reconstrucciones vasculares que se llaman angiotac. Ahora, hablando del ultrasonido, cambiamos ya de modalidad. En el ultrasonido, chicos, no hay radiación. Debido al efecto piezoeléctrico de los cristales de cuarzo que hay en los transductores, se generan ondas de sonido que van de 2 a 20 megahertz. ¿Ok? Nosotros escuchamos en kilohertz y esta cosa produce sonido en megahertz. Mayor cantidad de megahertz es mayor definición de imagen, pero menos penetración. Entonces, si yo tengo un transductor de 20 megahertz, pues lo voy a usar para partes finitas. ¿Cuáles? Tiroides, mama, testículo, músculo esquelético, tendones, cosas chiquitas y superficiales. Entre menos megahertz, la imagen no es tan finita, pero puedo profundizar. Si yo quiero ver una aorta que está detrás de todo, pues con un transductor que tenga pocos megahertz voy a llegar allí. Entonces tiene mucha penetración, aunque no tenga tanta definición. Y ojo, tampoco es que se vea feo, ¿eh? Simplemente cuando me refiero a que no tiene definición es que si yo viera una estructura muy delgadita, pues no la voy a poder definir bien, ¿no? ¿A qué me refiero con estructura delgadita? Pues un tendón, por ejemplo, como en la muñeca. Bueno, efecto piezoeléctrico hace el sonido. Muchas marcas, pero todos tienen lo mismo. El monitor para que veamos las imágenes es este que está aquí. Los transductores, que son los que emiten el sonido. Y un tablero de control para que yo tome mediciones y grabe y guarde y imprima. Y bueno, pues tiene un cerebro, ¿no? Para hacer todo ese trabajo. Este es un transductor lineal. Suelen ser de altos megahertz. Son los que llegan hasta los 18-20. Este es un convexo. Generalmente andan en los 3.5, aunque muchos tienen como una forma de seleccionar. O sea, yo, el transductor que tengo, me puede seleccionar entre 3.5 y 5, ¿no? Entonces, puedo cambiar de acuerdo a mi interés, puedo cambiar la frecuencia. El endocavitario generalmente se utiliza en mujeres para ver útero y ovarios, se introduce a través de vagina, y en hombres se utiliza para ver próstata y se introduce a través del recto. Hay volumétricos, estas cosas bonitas nos permiten ver la carita del bebé, pero también se puede utilizar en otro tipo de utilidad diagnóstica, como hacer estudios ginecológicos, pacientes que tengan alguna alteración a nivel endometrial, se mete líquido, se hace una adquisición volumétrica y podemos ver cosas como pólipos endometriales, como miomas submucosos y cositas así. En cuanto a la física, es lo que acabo de platicarles del efecto piezoeléctrico. A través de electricidad, el transductor va a transformar la electricidad en ondas sonoras y a través de unos cristales. ¿Qué les cuento? Que las estructuras sólidas me regresan un eco cuando choca el sonido. Cuando el sonido choca con una estructura, me regresa un eco. Pero la mayoría, chicos, de las estructuras, la mayoría va atravesando. Me regresa el eco, pero continúa el sonido, hasta donde ya se pierde y no regresa, como en este caso que es el gas.
Ahora, hay estructuras que son súper, súper, súper densas, como los huesos, como las piedras, en donde llega el sonido y ya no pasa más. Llega y aquí mismo me regresa el eco y ya no compartió el sonido para atrás. Cuando eso sucede, se genera una sombra acústica. Ahora, cuando el sonido pasa por donde hay líquido, se genera un reforzamiento posterior. Sombra, reforzamiento. Sombra cuando hay algo muy denso, como un hueso o un lito. Reforzamiento cuando hay líquido. ¿Sale? Siempre le tengo que poner gel, siempre, al transductor, porque me va a ayudar a transmitir el sonido hacia adentro. Si no, el aire que hay aquí entre el aparato y la piel no me va a dejar generar imagen. Los cortes por los que dijimos, sagital, coronal. Este es un corte longitudinal donde se ve en plano sagital el útero, fondo uterino, cuello uterino, endometrio. Los pies de la paciente están acá y la cabeza siempre está acá, a la izquierda, cuando hago un corte sagital. Aquí lo hago transversal, lo giré 90 grados y ya lo veo atravesadito. Ven, este es el útero, este es el endometrio, ovario derecho, por acá está el ovario izquierdo. Lado derecho del paciente es mi lado izquierdo. Siempre acuérdense que en radiología vemos al paciente de frente y mi derecha es la izquierda del paciente. Aquí se ve un lito con una sutil sombra acústica. No está tan denso, me dejó pasar, pero una sutil sombra acústica. ¿Ok? Aquí está otra vez el lito. Una disculpa aquí, pero bueno. Entiendo que en la presentación sí ahí en el Blackboard sí se ve. Anecoico es lo más negro y lo tienen los líquidos. Hipoecoico es gris oscuro, el riñón, por ejemplo. Ecogénico, la tiroides, el páncreas. Hiperecoico, los huesos y los litos. Qué pena. Bueno, del efecto Doppler, acuérdense el efecto de las ambulancias. Las ondas de sonido viajan a una velocidad. Entre más rápido viaja esa velocidad, las ondas se comprimen. Entonces, fíjense cómo acá, digo, el carrito está viajando de derecha a izquierda. Entonces, si se fijan hacia donde se dirige, las ondas están más comprimidas que estas de acá. Igual este carro, las ondas hacia donde se dirige están más comprimidas que las ondas posteriores. Esta onda es el efecto Doppler, ¿no? Que incluso lo pueden, los que les gustan los aviones, pues lo pueden ver con la cuestión del match, ¿no? De la velocidad del sonido. Pero, ojo que este efecto me ayuda para identificar hacia dónde se dirigen los líquidos cuando yo hago un ultrasonido Doppler. ¿Dónde lo hago, chicos? En vasos, arterias y venas. Aquí tengo un espectro, el pico es la sístole, después viene bajando la velocidad de la sangre. Ahí puede haber un notch protodiastólico y al final está la diástole y luego otra vez la sístole, notch, diástole, sístole, notch, diástole. Esto se llama ventana espectral. Siempre se ve oscura a menos que haya turbulencias y las turbulencias te las pueden dar las estenosis. Entonces, cuando yo vea una turbulencia espectral, pues ya le puedo decir a mi médico tratante que hay estenosis allí. Entonces, Doppler pulsado es el que usamos nosotros los radiólogos. ¿Ok? Mando un pulso, espero que choque, regresa, pero esto es súper rápido y veo estos espectros muy bonitos, ¿no? Acuérdense, lo negrito es ventana espectral, pico sistólico, final de la diástole, notch protodiastólico. Una vez más, su pico sistólico, notch, final de la diástole. ¿Por qué se llama duplex? Porque estoy viendo tanto en escala de grises como en espectral. Y triplex cuando ya veo en escala de color y espectral y en vivo. Entonces, recuerden que les expliqué yo en la clase que no es que el rojo sea arteria y el azul sea vena, sino me voy a fijar en lo que hay aquí y si es azul, significa
que si el azul está arriba es que lo azul se dirige hacia el transductor. Y si es rojo, se aleja. Entonces, esto significa, el transductor está acá arriba. Este rojo significa que se está alejando de mi transductor. Ahora, si se fijan aquí, la muesca cambió. Entonces, el rojo se acerca. Si yo tengo el transductor acá, significa que aquí este vasito se está dirigiendo hacia acá. Y este se está dirigiendo hacia acá. El power Doppler es para cuando hay flujos lentos. El Doppler poder. Triplex, lo que les explicaba, que es en tiempo real y se ve el espectro y se ve el color. Espectro más color más en vivo, triplex. Tipos de estudios ecográficos, todo lo que tenga vasos, todo. De la resonancia magnética, chicos, pues es también una imagen seccional. Tiene un gantry donde está el imán, hay bobinas de gradientes, hay bobinas transmisoras, que son las que se les ponen al paciente, transmisora receptora. Igual, camilla, computadora y monitor. Entonces, dentro del gantry hay el imán y las bobinas de gradiente, que son las que van a orientar en los 3 planos los pulsos de radiofrecuencia. Y las bobinas receptoras son las cosas que se le ponen al paciente para que nos transmita cómo cambiaron el giro de los protones de hidrógeno. Datos interesantes, un Tesla tiene 10.000 Gauss, el campo magnético de la Tierra es de 0.5 Gauss. Para que funcione todo bien, el magneto se pone en una jaula de Faraday, que es que en el cuarto de resonancia todo el cuarto está forrado de cobre, de una malla de cobre, ¿no? Los aparatos así cerrados, los tunelitos, son magnetos superconductores. Ese es, digo, el tipo en la clasificación de magnetos. Hay otros que se llaman resistivos, que son las resonancias abiertas, de bajo teslaje, 0.2 a 0.5 teslas. Estos son ejemplos de las bobinas receptoras. ¿Cómo funciona la cuestión de la física? Pues bueno, los átomos de tu cuerpo tienen un giro hacia donde él quiere, pero yo pongo pulsos de radiofrecuencia que los alinean perfectamente bien y después hago pulsos en diferente energía y angulación que va a mover el giro o spin de los protones. Y hagan de cuenta que hay un montón, o sea, se les puede hacer girar a 90 grados, a 180 grados, a 270 grados. Son giros diferentes, chicos, y después el protón tiene una recuperación a donde estaba. Y entonces todo lo medimos. O sea, se mide esa recuperación, se invierte la recuperación, o sea, todo gira en torno al giro, precisamente al spin del protón, ¿no? Cuando el protón recupera donde estaba, genera un pequeño eco y ese eco lo capta la bobina receptora y me lo manda a través de una fórmula que se llama de Fourier, lo manda a nuestra máquina en forma anatómica. Digo, la cuestión matemática, tema de ingenieros. La cuestión anatómica y patológica en su demostración radiológica, allí es en donde nosotros ponemos el baile. ¿Cómo se realiza? Igual, acostamos al paciente, le ponemos la antena de lo que corresponda y lo metemos al aparato. Se envían los pulsos de radiofrecuencia y empecemos con la acción. Este es un corte sagital, estos son cortes axiales. Cuando el líquido brilla, se llama T2. Cuando el líquido está oscuro, se llama T1. Puntos a recordar. La grasa brilla. Brilla más en el T1, pero siempre brilla. ¿Ok? T2 brilla un poquito menos. Los huesos, ¿por qué brillan, doctor? Pues porque tienen médula ósea y la médula ósea es tuetanito, rico, grasa. Por eso brilla. Entonces en esta rodilla yo veo que brilla toda la médula ósea. Vean, en la orilla se ve negrito, que es la corteza o la cortical ósea. Lo mismo que aquí en el hueso. El hueso se ve hipointenso con un poquito de médula, que es el diploe. Aquí en esta secuencia de pulso se ve más el diploe. Entonces T1, líquido oscuro. T2, líquido brilla.
y en ambas secuencias el hueso compacto, repito, el hueso compacto, otra vez repito, compacto, se ve negro. Donde hay médula, no se va a ver negro, chicos, porque hay grasa. ¿Y la grasa qué? La grasa brilla. T1, oscuro, T2, brillante. Grasa brillante, grasa no tan brillante, pero brilla. Un TAC de abdomen en T1, en el canal medular observo el líquido cefalorraquídeo negro. Y este es un T2, el líquido cefalorraquídeo ya está brillante. Ojo, la grasa brilla. Y aquí ya no brilla porque acuérdense que yo le aplico un pulso adicional que suprime la apreciación de la grasa. ¿Ven cómo todo es de acuerdo a lo que estoy evaluando? Yo sé cómo gira, cómo recupera y yo puedo suprimir ciertas manifestaciones de esa estructura, en este caso de la grasa, y la grasa se puede suprimir con un FAT-SAT, FAT de grasa y SAT de saturación, y también con secuencias de fase y fuera de fase, y bueno, ese es otro tema que les voy a explicar con gusto cuando lleguen a la residencia. Medios de contraste, gadolínio. Ese es el medio de contraste de la resonancia magnética. Generalmente se administra por vía intravascular, en algunas ocasiones se utiliza por otras vías, pero ya prácticamente no. Todo es por vía venosa. Ahora la terminología. En TAC dijimos hipodenso, aquí decimos hipointenso. En TAC dijimos hiperdenso, aquí decimos hiperintenso. Homogéneo y heterogéneo, ya saben que eso aplica para todo. Un estudio simple es el que no se le metió gadolínio y el contrastado es el que sí se le metió gadolínio. El vasito se ve hiperintenso, esta zona se ve hipointensa. El hueso compacto y esta zona que es de un seno venoso de la dura madre es hipointenso y la grasa se ve hiperintensa. Quisiera aquí acotar algo más fino. Los huesos y los vasos sanguíneos tienen ausencia de señal. Como no los quiero hacer bolas, le pueden llamar hipointenso, pero si quieren ser más finos, es ausencia de señal para hueso compacto, para aire, para vasos sanguíneos, es ausencia de señal. Hueso compacto, aire y vasos sanguíneos. ¿Ok? Aquí veo una lesión metastásica, chicos. Aquí se ve hipointenso en el centro y la sustancia blanca pues se ve más hiperintensa que esta lesión. Los riñones hiperintensos, los vasos hepáticos hiperintensos, el vaso hipointenso, el quiste hipointenso, este también, el hígado hipointenso, la grasa hipointensa. Entonces, creo que queda claro lo que es hipointenso e hiperintenso. Nada más lo que va a ser importante es saber cuándo es resonancia y cuándo es TAC. Seguridad, es un imán, no hay que meternos con metales, porque si no pueden ocurrir accidentes. Doctor, entonces, ¿cómo es que sí entran camillas? Bueno, es que hay todo un equipo diseñado para resonancia. Camillas, sillas de ruedas, agujas para biopsia, bombas, todo lo que puedas ocupar en la medicina existe con compatibilidad para resonancia, incluidos los marcapasos. Pero tengo que asegurarme que sean todos estos issues compatibles. No tengo que dar por entendido que lo son si no lo comprobé. Se pueden hacer angioresonancias magnéticas para ver todos los vasos, así como en la TAC se hacen angiotacs. Aquí también se hace angioresonancia. Y también se pueden hacer estudios como la espectroscopía, que evalúa los metabolitos, básicamente neurotransmisores, pero también marcadores como el N-acetilaspartato, que es marcador de integridad neuronal, la colina, que es un marcador de membrana, la creatina, que es un marcador de energía, el mioinositol y los derivados del glutamato, que son neurotransmisores, el lactato, que es un metabolito que se puede elevar en procesos de necrosis, aminoácidos y un montón de cosas más se pueden evaluar aquí. Entonces, en un tumor, como ya no hay integridad neuronal, baja el N-acetilaspartato y como hay mucha replicación de células,
aumenta la colina. En este caso también aumentan los lípidos. Hay tumores que les aumenta el lípido, otros que les aumenta la alanina y así. En la resonancia funcional podemos evaluar a través de los gradientes de oxígeno qué zonas del cerebro estamos utilizando como para hablar, como para pensar, como para moverse, sentir y todo ese tipo de rollos. Y ayuda a planeaciones quirúrgicas. También se pueden hacer imágenes por tensores de difusión, que básicamente son detectar el movimiento del agua a través de los axones y representar perfectamente las vías de conducción que son de la configuración interna del cerebro. Y pasamos a imagen molecular. Bueno, pues de la imagen molecular, acabo de hablar un montón de imagen molecular y no estaba grabando. Pero bueno, con gusto lo volvemos a decir. De la imagen molecular, chicos, hay que recordar conceptos. Voy para atrás, voy para atrás. La imagen molecular lo que nos va a hablar es de estudiar ciertos cambios moleculares que constituyen la base de la enfermedad antes de que haya alteraciones anatómicas. Hasta ahorita hemos visto puros cambios anatómicos y hasta a través de eso hacemos diagnóstico. Pero aquí utilizamos radioisótopos como el flúor 18, tecnecio y yodo, los fusionamos a moléculas como la glucosa y formamos radiofármacos. Todos los métodos que existen son estos, los vimos en clase, gamagramas, SPECT, PET, y si los mezclamos con TAC y resonancia, pues SPECT-CT, SPECT-MRI, PET-CT, PET-MRI. Vamos a hablar de la gamagrama y del PET-CT, de la gammagrafía. Al paciente se le da un radiofármaco, después se pasa a una cámara, el paciente empieza a emitir los rayos gamma, producto del radiofármaco que se le dio, y la gamma cámara nos va a mostrar las áreas que emitieron más radiación. La imagen anatómica no es muy buena. Podemos ver los puntos que tuvieron más captación y ahí ya podemos hacer un diagnóstico, volteamos a ver nuestro TAC y vamos nosotros integrando la información. En cuanto al PET-CT, me voy a pasar a la diapositiva. El PET-CT es la tomografía por emisión de positrones. Se utiliza el radiofármaco, pasamos al paciente al aparato, al PET, pero el PET ya no es una camarita ya no es una camarita que detecta rayos gamma, ¿no? Ya en este caso, ya estamos hablando de varios anillos que detectan la radiación del paciente y que además nos pueden dar información numérica, información objetiva. Ya no es necesariamente vi esta manchita, no la vi, sino ya es veo esta zona de brillo, le pongo una región de interés, un ROI, y allí leo cuánta captación en números tuvo el paciente y ya puedo tener una imagen mucho más objetiva de esto. Veo los colores, ya no son manchas de azul, de escala de grises, veo colores y puedo yo poner mis marcadores para ver qué es lo que más capto. En este caso, el amarillo es el que más consume glucosa, pues nótese la corteza cerebral. Cuando lo fusiono, TAC y PET, pues logro imágenes espectaculares como esta con extraordinaria definición del TAC y la extraordinaria información molecular del PET. También se puede hacer esto con resonancia magnética y básicamente es eso. Ahora sí, pasamos a lo de tórax. Pues, ¿qué les digo, chicos? ¿Cuáles son los métodos de imagen para el estudio del tórax? Pues todos los que acabamos de ver. Eco, TAC, rayos X, reso, imagen molecular, todos sirven para eso. Y aquí les voy a explicar qué rollo con la radiografía PA y lateral de tórax. El recuerdo anatómico, tenemos
12 pares de costillas. Las últimas dos pues no se fusionan con el cartílago para llegar al esternón, por eso se les llama flotantes, pero todas las demás tienen cartílago. Les dije en clase que recuerden que el cartílago puede calcificarse, más o menos en mujeres a partir de los 40, en varones 50, para que no confundan las calcificaciones del cartílago con patología pulmonar. Siempre tengan en cuenta esta circunstancia. El esternón, pues su manubrio, su cuerpo y su apéndice sifoides, el ángulo de Lewis, las clavículas, las escápulas, su apófisis coronoides, su cavidad glenoidea. Son las cosas que vamos a ver, y las vértebras. Entonces, de los pulmones, recordar que tenemos del lado derecho 3 lóbulos, del lado izquierdo, entre comillas, 2 lóbulos. Bueno, no entre comillas, sí son 2. Sin embargo, aquí está la língula, y la língula pues hace las veces del lóbulo medio de acá. Hay fusiones de segmentos que vamos a ver en la clase de imagen seccional. Pero básicamente pues, su tráquea, sus 2 bronquios principales, y los bronquios se van bifurcando y bifurcando y bifurcando conforme van a la periferia. Lo mismo con los vasitos. Aquí esto es importante recordarlo, chicos, porque resulta que la periferia de los pulmones en una radiografía casi no se le ven los vasos, y la explicación es básicamente la que ustedes ven en este dibujo. Los vasos más grandes los ves azules, rojos, aquí bien padres, ¿no? Y ya en la periferia ya no los ves tanto. En el dibujo se hizo a propósito. El asunto es que ya no se ven tanto en la periferia porque disminuyen demasiado su diámetro y ya no absorben tanta radiación, por lo que el rayo pasa pues como gordo en buffet. Bueno, anatomía del corazón, pues igual. Ya sabemos que tiene 2 aurículas, 2 ventrículos. Tiene sus 2 venas cavas, su arteria pulmonar. Entonces hay que recordar, imaginemos aquí la radiografía, ahorita la vamos a ver. El borde derecho del corazón tiene la vena cava superior, la aurícula derecha y ya. El borde izquierdo va a tener al ventrículo izquierdo, la pulmonar y la aorta. ¿Ok? Esto es lo que tienen que recordar para cuando vean la radiografía. Al paciente se le pone de espaldas porque como el corazón está más pegado hacia la pared anterior, yo no quiero que se magnifique. Por eso siempre es de espaldas y con los hombros echados hacia adelante, de manera que las escápulas no nos estorben sobre el pulmón. Se llama teleradiografía de tórax porque se toma a 1.8 metros, todas las demás se toman a 1. Y pues de cariño le decimos tele de tórax. ¿Cómo se centra correctamente? Pues de clavículas a apófisis espinosas, tiene que estar bien centradito. Si una clavícula está más cerca de la apófisis espinosa, está mal centrado. Como este caso, que esta clavícula se acercó más a la apófisis espinosa. En cuanto a la penetración, pues deben de verse las primeras 4 vértebras, pero si es una radiografía digital se pueden ver todas. Así que por ahí no nos mortifiquemos. Nos vamos a mortificar cuando veamos esto. Totalmente negro el pulmón, que no le veamos ningún vaso, es que está sobreexpuesta. O aquí que le faltó rayo, le faltó fuerza el rayo, le faltó galleta y se ve sumamente blanca la imagen, le faltó más penetración, subexpuesta, no iba con tanta fuerza el rayo. El orden de interpretación, pues vamos de tejidos blandos, después estructuras óseas, luego las estructuras cardiovasculares, diafragma, tráquea y pulmones. Les decía yo que cuando dominen esta metodología, después ya se van a poder ir en el orden que ustedes quieran. Aquí no me voy a detener mucho. Las calcificaciones se ven de esta manera, las calcificaciones tisulares. Los cuerpos extraños, ya vimos uno hace ratito, aquí hay una bala. El aire en el tejido blando pues se ve radiolúcido en medio de un ambiente que normalmente debe ser con densidad de tejidos blandos. Miren aquí, este es aire en los huecos supraclaviculares y este es aire en el cuádriceps.
Les decía yo que cuando tocas este enfisema subcutáneo es como una suerte de bolsa de papitas. De las estructuras óseas, pues bueno, ya las comentamos en el pasado. La densidad cálcica y recordar muy bien la anatomía. Los espacios articulares como el acromioclavicular y el glenohumeral no se claven tanto en eso porque es una tele de tórax, pero no dejen de observarlo porque podrían encontrarse hallazgos adicionales. De las estructuras cardiovasculares, que es de lo más interesante. Entonces, hace ratito en el esquema les dije, y aquí está, callado aórtico, pulmonar, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, vena cava. Esto es un hilio pulmonar que tiene venas y arterias. Estas largas que bajan son venas. Entonces, pues aquí están cómo se distribuyen. El ventrículo derecho y la aurícula izquierda, pues no se ven porque están en medio, no forman parte del borde. Y el HP que dice ahí son los hilios pulmonares. El hemidiafragma izquierdo suele estar un poquito más abajo porque tiene el corazón encima. No es que el derecho esté más alto por el hígado, pues el hígado no tiene helio como para flotar, que es más que nada es por la gravedad del corazón. Estos son los ángulos cardiofrénicos y estos los senos costodiafragmáticos. La tráquea a veces se desvía un poquito porque ahí está el callado aórtico, es natural. Los pulmones son radiolúcidos y tienen sus vasitos. Y el índice cardiotorácico, A más B entre C. Trazo una línea transversal que va de lado a lado de la pared torácica. Luego trazo una vertical, una mediatriz, que me va a servir para trazar una línea chiquita del borde derecho a la mediatriz y una línea del borde más distal izquierdo hacia la mediatriz. Sumo esto más esto entre esto. A más B entre C. ¿Que no quieres medir? Órale, estás en guardia en la noche, viernes, y te están pidiendo que digas si tiene cardiomegalia o no y no traes regla. No te preocupes. Agarra el tema de la línea medioclavicular. No llegó a la línea, no es cardiomegalia. Toca la línea, es grado 1. Se pasó de la línea medioclavicular, pero no llegó a la pared, está aquí, es 2, como este caso. Que tocó la pared, este es un 2. Este es un 2. Bueno, aquí como que se pasó un poquito, que tocó la pared, es un 3. Ojo, chicos, a mí me gusta más medir el índice cardiotorácico porque casos como este, donde dices tú, le doy un 2, pues sí, pero mira, la aurícula derecha está bien grandota. Y si tú sacas aquí el índice cardiotorácico, te da una cardiomegalia grado 3. La lateral de tórax, pues el paciente pues puede estar sentado, puede estar de pie. Se le pide que levante las manos y se sobreponen muchas estructuras, pero hay que recordar que aquí está el seno costodiafragmático, que este es aire retroesternal, que esta es la silueta cardíaca y que aquí están los hilios pulmonares. ¿Ok? Aquí en los senos, pues este es anterior y este es posterior. Y se ve ahí muy bonita la columna vertebral. En esta imagen se ve más padre. Seno costodiafragmático, ángulo cardiofrénico, seno costodiafragmático, seno, o sea, todos los rinconcitos son senos costodiafragmáticos. Y aire retroesternal. Aquí se ve el callado de la aorta y la aorta descendente, los hilios pulmonares, cómo se van ramificando, y la columna vertebral con sus neuroforámenes. Espero que les sirva este resumen, chicos. Lo hago con mucho cariño y pues
a echarle ganas. Saludos.